Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Les saludamos muy fraternal y sororariamente desde El Salvador, en esta tierra donde se está llevando a cabo este experimento de laboratorio del imperialismo, donde los derechos humanos se violan cada día y también con la firme convicción de lucha de las organizaciones sociales y populares que estamos en defensa de los derechos humanos. Actualmente aquí, en este segundo encuentro antiimperialista, nos encontramos 6 personas de 5 organizaciones que defendemos los derechos humanos. Está el movimiento de víctimas del régimen de excepción de Bajo Lempa, comunidades eclesiales de base de Bajo Lempa. Se encuentra el compañero Alfredo Mejía del movimiento de víctimas del régimen en El Salvador. La compañera, creo que acaba de salirse la compañera del Comité de Derechos Humanos, Herbert Anaya Sanabria, ya se incorpora, y su servidora, que soy del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador. Nos satisface mucho tener este intercambio, pero también ese estrechamiento de lazos, no solo de hermandad, sino también para la construcción de estrategias de lo que vamos a impulsar para este próximo periodo. Y para darnos un informe y un balance de la situación, pido por favor que le activen el micrófono a José Ruiz, quien nos va a dar un balance del país. Por favor, muchas gracias. Hola, hola, no se escucha, José. Salvador, hay problema. Mm, mm. Bueno, si no, continúo con el informe, si te parece. Hay que revisar qué tiene ahí el sonido de tu computadora. Bueno, queremos compartir con todas y todos ustedes, compañeros, compañeras, este informe general de la grave crisis de los derechos humanos en El Salvador. Pues en 5 años de gobierno que volvieron a empezar de facto el 1 de junio de este año, se ha agudizado la violación sistemática de los derechos humanos aquí en el país y vamos a intentar señalar a algunos de ellos. Uno, en materia del régimen de excepción.
que esta es una medida inconstitucional que ha impuesto la violencia y el terror de Estado a las comunidades pobres, sobre todo aquellas comunidades que están organizadas y que resisten al modelo neoliberal en los territorios. Léase y entiéndase también aquellas comunidades que están donde fueron zonas de guerra, que fueron zonas bajo control guerrillero hace 30 años, tienen el mayor asedio. Este régimen de excepción es la herramienta política para perseguir a los políticos opositores de los gobiernos pasados, a periodistas, a medios alternativos y también a defensoras y defensores de los derechos humanos. Hasta ahora el reporte que tenemos aproximado es que 82.200 personas han sido detenidas en un poco más de 2 años mediante régimen de excepción. Y obviamente esta situación hace que el hacinamiento carcelario llegue a alcanzar por lo menos un 300%. Es decir, que los presos de régimen de excepción más los que ya estaban alcanza un total de 102.000 presos en las cárceles salvadoreñas. Número 2. Las y los desaparecidos. En 2022, los casos de personas desaparecidas pasaron a ser casos reservados, es decir, que el gobierno reservó la información mediante la normativa de prohibir el acceso a la información pública. Y pues ahora tenemos una situación en que las madres y los familiares buscan a sus hijos e hijas eh, de manera personal, exponiéndose a la vulnerabilidad que tienen incluso de sus vidas. Y hay madres que han sido capturadas por andar buscando a sus hijos e hijas. En esta circunstancia, el Estado les ha abandonado y, por supuesto, que busca mantener esa brecha de impunidad. Esto es similar al caso también de los desaparecidos y desaparecidas del conflicto armado, que por hoy no hay esa voluntad de política pública para buscarles. El número 3, el aumento de la pobreza. La pobreza en El Salvador, los y las pobres han aumentado del 26 al 30%. Y en los últimos 5 años se han hecho más ricos los ricos, ¿verdad? Hay acumulación de esa riqueza. En 2019, el 10% de los ricos se quedaba con el 50% de la riqueza, pero ahora, en los últimos 5 años, este 10% se queda con el 68%. Esto lo dice una reconocida economista salvadoreña, pero también hay que decir que más de 200.000 personas también cayeron en la pobreza extrema severa, es decir, que solamente tienen 2 tiempos de comida al día. En cuarto lugar, el desprecio a los vendedores informales que se ha visto acrecentado últimamente, sobre todo en la zona metropolitana, en la alcaldía de San Salvador, en las alcaldías del partido que gobierna, donde las vendedoras y vendedores son prácticamente discriminados, desplazados, expulsados de las plazas públicas para dejar esas zonas limpias a grandes empresas que llegan a hacer negocios formales, y eso se está dando sobre todo acá en la capital. Otro punto es el despojo de la tierra. Aquí tenemos una situación bastante crítica porque miles de gente pobre están en riesgo de ser despojados de sus recursos básicos como es la tierra. Actualmente, la burguesía neoliberal busca recuperar esa tierra que le fue arrebatada durante y después de la lucha armada del año 80 al 92. Actualmente se han identificado 20 casos de comunidades con amenazas de despojo en 13 de los 14 departamentos que tiene el país, y nuestro país es tan pequeño, solo mide 21.000 kilómetros cuadrados. Esta tierra es la tierra que, mediante el proceso de transferencia de tierras que se hizo para aquellas personas excombatientes, ya quedó en posesión de las comunidades. Pero también había habido un proceso de reforma agraria hacía 20 años antes, y a esas tierras es a las cuales le van a caer estas personas que quieren hacer inversiones en zonas de playa, en zonas de montaña, en zonas turísticas.
Entre ellos, digamos que hay 6 cooperativas agrícolas que son estas de la reforma agraria. ¿Cuánto totaliza la gente posiblemente afectada con este despojo de tierras? 82.000 familias. Y de ellas, aproximadamente 75.000 viven en la línea férrea, porque aquí el tren se descontinuó y quedaron esas tierras que son de línea férrea y que se fueron proporcionando poco a poco a familias pobres, pues también van sobre esas tierras. La cantidad de tierra amenazada identificada asciende a 6.037 manzanas de tierra, solo de aquellas que están en cooperativas, no digamos las que están también en la zona de línea férrea. Por otro lado, en el tema de la educación superior, actualmente tenemos una crisis también en la Universidad de El Salvador, pues el gobierno adeuda a la universidad 42 millones de dólares para su funcionamiento. Es la única universidad pública que tenemos en El Salvador, gratuita, y en este caso que también ha estado inactiva en los últimos 4 años. Quiero decirles, aquí no se han reactivado las clases presenciales después de la pandemia. Tenemos 4 años en esa situación y la universidad ha sido utilizada para otro tipo de eventos que el gobierno ha tenido, como fue la última situación donde se recibió a los periodistas que vinieron a cubrir el evento de toma de posesión. El otro punto es el ataque a la memoria y al simbolismo que representa la lucha y la conciencia popular. Todos estos valores que se forjaron y que mediante el proceso también de la Iglesia Popular, de las enseñanzas de Monseñor Romero y de todo esto que en El Salvador se vino gestando desde los años 70, bueno, eso fue también desplazado y más bien lo que se está aquí presentando es cómo la ideología de mercado y su simbolismo se está por hoy empoderando en El Salvador a través de proyectos como este que le llaman Surf City, que es una playa que le han puesto el nombre en inglés, o de Bitcoin City, que es también un proyecto que están poniendo en la zona oriental de El Salvador. Y todo esto se expresa con aquellos símbolos que están derribando, como el Monumento a la Paz que teníamos aquí en una zona de San Salvador, producto de ese encuentro que hubo después de los acuerdos de paz para invalidarlo. Quiero decirles también el otro punto, el tema de la inflación económica, porque aquí los sondeos y encuestas que hace la Universidad Centroamericana José Simeón Caña nos estaba diciendo en el último reporte que el costo de los alimentos en los últimos 3 años incrementó un 8%. Y esta inflación no se había vivido en los últimos 24 años. La canasta básica, que incluye alrededor de 20 productos básicos para alimentación, en los últimos 2 años creció un 40%, es decir, incrementaron los alimentos, pero incrementó toda la canasta básica de mercado, es decir, todos los otros servicios que tiene una familia, vivienda, medicina, etcétera. Y sin embargo, el salario es intocable. Esto también tiene aparejada la deuda externa o la deuda eterna, como le llaman, porque ahora se ha llegado prácticamente al 96% de endeudamiento del país. Y eso nos pone en una situación económica bastante crítica, que deriva, y este es el último punto, en el tema de la migración hacia los Estados Unidos principalmente, que distintas organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos nos reportan que más o menos 63.000 personas emigran anualmente del país. Por lo tanto, en los últimos 5 años coincide este dato con el reporte que nos da el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, que se acerca a 300.000 personas, la gente que se ha ido en los 5 años del gobierno de Bukele. Entonces, compañeras y compañeros, esta situación eh, crítica y grave de violación de los derechos humanos por hoy es el experimento que continúa con el permiso y la venia de los Estados Unidos aquí en el país y que se vuelve todavía más compleja con esta instauración del régimen de excepción que vaticina que va para largo y que la represión también va a ser la forma en la cual Bukele va a seguir gobernando, apretando sobre todo a los más pobres y por supuesto que él tiene un acuerdo aquí con la oligarquía y con la burguesía que lo va a mantener en el poder.
un acuerdo que es respaldado también por el gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias por su atención, compañeras, compañeros.